soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hacer ejemplos de análisis de la respuesta aproximada de sistemas de orden mayor de 2 para poder describir a grandes rasgos la respuesta de un sistema viendo su función de transferencia. En sistemas de orden 1 y orden 2 tenemos fórmulas exactas, bueno, orden 2 sin ceros. Para orden superior, pues las fórmulas en letras son un lío que no merece la pena. De modo que es mejor extrapolar, aunque sea aproximadamente, las ideas de los de primer y segundo orden según haya polos reales o complejos. Si recordamos, la idea principal, cuando había varios polos, es localizar el dominante, la exponencial más lenta, e elevado a menos t, de modo que aproximadamente la respuesta a escalón, excepto en los primeros instantes, vendrá dada por esta exponencial. De modo que vamos a aplicar la idea pues a este ejemplo con esta g que tenemos aquí, donde ahora vamos a mezclar polos reales y polos complejos. Lo primero que hay que decir es si el sistema es o no estable, entonces hay que calcular las raíces del denominador. S tendrá una raíz en -1 y esto pues será un par de polos complejos que tendrán este par de raíces complejas conjugadas, parte real -2, de modo que, como la parte real es negativa en todos los casos, bueno, este es real, pues el sistema es estable. Una vez tenemos claro que el sistema es estable, significa que cuando incrementemos la entrada, la salida se incrementará y lo que hay que decir es hasta cuándo, hasta qué punto de equilibrio. La ganancia estática es g de 0, sustituir 0 donde pone una s en las funciones de transferencia se puede probar por teorema de valor final, como se hizo en el vídeo anterior, o pensando simplemente que las ecuaciones de un sistema en equilibrio son derivadas a 0 y que donde había una derivada en Laplace sale una s. La cuestión es que esto es la ganancia estática, por tanto, dará esto de aquí. Y bueno, pues el comando dizzyGain dice que es de 3,33. Por tanto, el sistema es estable y la salida se incrementará 3,33 unidades por cada unidad de entrada de amplitud del escalón. O sea que ya vemos que es estable, el nuevo equilibrio, lo siguiente es decir cuánto tardará ese transitorio y si será o no oscilatorio. Con lo cual ahora, analizando los polos, este dará lugar a e elevado a menos t y este par de polos complejos darán lugar a e elevado a menos 2t parte real y senos y cosenos de la parte imaginaria. Con lo cual, igualando la exponencial a 0,02, pues nos sale que 4 entre 1 es el tiempo de establecimiento del polo en -1 y 4 entre 2 es el tiempo de establecimiento del par de polos complejos conjugados. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, pues que el transitorio tardará 4 segundos, porque esta exponencial es más rápida, digamos que el dominante, la exponencial más lenta, pues es el polo en -1, pero bueno, solo es dominante en un factor de 2. ¿Vale? Hay otras cosas 2 veces más rápidas, pero digamos que no 10 veces más rápidas, como suele ser la recomendación para considerarlo totalmente despreciable. El resto de la dinámica. Aquí, bueno, pues no. Diremos que más o menos las cosas tardarán 4 segundos, pero que durante los 2 primeros segundos podríamos tener oscilaciones de 24,4 radianes por segundo. Con lo cual esto finalizará la descripción cualitativa de qué pinta va a tener la respuesta sin necesidad de simular, ¿vale? La que haríamos en un examen si nos preguntaran así a bote pronto qué tipo de comportamiento esperaríamos de este sistema. Diríamos, resumiendo, que se trataría de un sistema estable, que el incremento de salida sería 3,33 veces el incremento de entrada ante escalón y que tardará 4 segundos, pero durante los 2 primeros segundos podríamos ver oscilaciones de 24,4 segundos. Ya la amplitud de esas oscilaciones, etcétera, ya dependerá de la descomposición en fracciones simples y del cálculo exacto que en principio
ya sería más laborioso o requeriría simulación. Vamos a comprobar esto por simulación. Si yo hago la respuesta ante escalón con step y pongo la línea del 98% de la ganancia estática, pues vemos efectivamente que más o menos en 4 segundos llegamos a ese 98% y que efectivamente en los 2 primeros segundos vemos oscilaciones que, claro, que si midiéramos el periodo deberían corresponder a esos 24 radianes. Con lo cual esto finalizaría este análisis de la respuesta, donde ya digo, sin ver esta gráfica, hemos sido capaces de decir este tipo de conclusiones que realmente son las conclusiones útiles. Aunque la respuesta ante escalón exacta tiene una fórmula con estos 4 términos que yo podría calcular haciendo un ejercicio de transformar a Laplace, inversa, etc. Lo importante para un usuario es eso, que puede haber oscilaciones en los 2 primeros segundos de esta frecuencia de 24, pero que en 4 segundos habrá acabado todo y que la ganancia es de 3,3. Con lo cual, esto finaliza el análisis de este ejemplo. Vamos a ver el siguiente. Ahora vamos a tener esto de aquí, donde también tengo polos reales y complejos. Antes el polo real era el dominante, ahora lo serán los complejos. Concretamente, las raíces del denominador son estas de aquí abajo, esta raíz en menos 7 y un par de raíces complejas conjugadas, parte real negativa, por lo tanto el sistema es estable. Cuando el sistema es estable, entonces tenemos que decir a qué equilibrio estable irá cuando se incremente la entrada. Lo haremos con la ganancia, sustituir S por 0 y por lo tanto la ganancia será 600 entre 28, que da con el comando dcgain 21,4 y las características del transitorio, bueno, pues va a haber, claro, exponenciales y oscilaciones. Concretamente, esto dará lugar a términos e elevado a menos 7t y esto de aquí de la derecha dará lugar e elevado a menos 0,75t por senos y cosenos de la parte imaginaria y la exponencial de la parte real, de modo que 4 entre 7 dará cuánto duran las dinámicas asociadas a este polo y 4 entre 0,75 dará cuánto duran las dinámicas asociadas al par de polos complejos, criterio 98%. De modo que los polos complejos en este caso son los dominantes en un factor de 9 o 9 pico. Son muy dominantes. Con lo cual, lo que podremos decir es que habrá un transitorio con oscilaciones de 1,85 radianes por segundo, que durará 5,3 segundos y bueno, a lo mejor en las primeras 6 décimas de segundo pasa algo diferente, pero va a ser totalmente despreciable lo que pase en el primer medio segundo. Con lo cual hemos sido capaces de hacer este análisis sin ver la simulación, cuyas conclusiones son las siguientes. El sistema es estable, la ganancia estática es de 21,4, habrá 5,3 segundos de tiempo de establecimiento con oscilaciones de 1,8 radianes y la dinámica dominante será de segundo orden. Y por lo tanto, esto de aquí arriba es importante, muy probablemente si la parte de S más 7 elimino ese polo y lo dejo solo en su valor final, 7, ganancia estática, S igual a 0, pues posiblemente la dinámica se parezca a esto de aquí, con lo cual yo podría analizar aquí y aproximar el tiempo del primer pico y la sobreoscilación con las fórmulas adecuadas. Pues esto concluiría el análisis que vamos a comprobar simulando. Superpongo al G, este G aproximado de orden 2. Entonces, el azul es el sistema original,
y el rojo es el sistema aproximado donde yo me he olvidado del S+7. Y bueno, pues veo que se parecen bastante. Claro, me equivocaré, pues a lo mejor en eso, en un poquito de retraso, ese medio segundo o algo así, realmente un poco menos, ahora hablaremos de él. Pero bueno, grosso modo, mis conclusiones son correctas y no me voy mucho al describir el azul si yo digo cosas sobre el sistema de segundo orden rojo del cual tengo fórmulas. Si quiero ser más preciso, cosa que no suele entrar en las asignaturas primeras de automática, pues simplemente parece que el azul, el real, está como retrasado respecto al rojo, este de aquí, o sea, el efecto de 1 partido S+7 en vez de 1 partido 0+7 se parece a un retardo. ¿Por qué? Pues por estas manipulaciones con la exponencial del retardo, elevado a menos 1,7s es 1 entre elevado a más 1/7 de s, y si hago el desarrollo de Taylor hasta grado 1 de esta exponencial, pues sale 1 más 1/7 en s más no sé qué de factorial de ese cuadrado tal que yo corto aquí, de modo que este factor, que lo podemos expresar como la ganancia 1/7 por este trozo de función de transferencia, digamos, dividiendo por 7 arriba y abajo, bueno, pues esto de aquí es aproximadamente como un retardo de 1/7 de segundo y por tanto una aproximación más correcta para describir lo que me pasará será que lo que le pasará a mi sistema de orden 3 será la frecuencia de oscilaciones y tiempo de establecimiento y tiempo de pico, etcétera, de esta parte de orden 2 que yo tengo fórmulas con el amortiguamiento, etcétera, retrasado 1/7 de segundo, o sea, 0,14 segundos. En efecto, ahora sí, la roja y la azul son prácticamente indistinguibles. Con lo cual esto terminaría el análisis refinado con esto del retardo de este segundo ejemplo de este vídeo, aunque ya digo, en asignaturas introductorias suele ser suficiente con decir que, bueno, pues que desprecio S+7 y pongo 0+7 y eso me dará algo suficientemente parecido, grosso modo, estamos solo aproximando, al sistema original. Bien, pues con esto terminamos. En este vídeo hemos visto 2 ejemplos de análisis de la respuesta de sistemas de orden superior. Un ejemplo con dinámica dominante no oscilatoria exponencial polo real y dinámica dominada oscilatoria polos complejos. Y otro ejemplo al revés con dinámica dominante compleja y dinámica dominada casi despreciable real, que en una primera aproximación es perfectamente válido olvidarme del polo real y hablar de sobre oscilación y tiempo de pico, etcétera, de una aproximación de orden 2 en rojo aquí, y que si somos más puntillosos, pues la eliminación del polo se puede aproximar por un retardo de 1 entre el polo, o sea, un retardo de su constante de tiempo. Bien, pues con esto finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención.